El motivo de la rueda de prensa es denunciar una vez más la falta, en este caso será una denuncia triple, porque en este caso denunciamos la falta de inversión por parte de los presupuestos generales del Estado, tanto en Novelda como en la comarca, en unos presupuestos realizados por parte del Partido Popular. La segunda denuncia es que desde el Partido Popular de Novelda, ante esa falta de inversión, tanto en nuestra ciudad, no se ha presentado ninguna alegación a estos presupuestos. Y la tercera, que viene siendo ya, por desgracia, la tónica habitual, porque ya realizamos una rueda de prensa anterior a esta, denunciando este mismo hecho, es el voto en contra a esas enmiendas que por parte del PP no se presentaron, pero que el Partido Socialista sí que ha presentado. ¿Y el PP cómo reaccionó ante esa propuesta de enmiendas? Pues, como he comentado, de manera negativa. Y en ese sentido es la manifestación o esta rueda de prensa. ¿Por qué? Por parte de los presupuestos por parte de los presupuestos de Novelda, no hay la manera de generar inversión, no tenemos partida presupuestaria, no hay esa solvencia económica que nos permita realizar inversiones por parte nuestra. Por tanto, la manera de realizar inversión es buscarla de manera exterior, tanto a Generalitat como, en este caso, al Estado español. No entendemos cómo, tanto desde el PP como desde el Grupo Municipal Popular, no están realizando esa labor que tanto pregonizaron en campaña electoral. Recordamos esa famosa agenda de contactos que tenía Milagrosa. Pues la realidad es bien distinta. Ni utilizan esos famosos contactos, ni presentan enmiendas que lo que hacen es beneficiar a este pueblo, que es reclamando inversiones necesarias, sobre todo en materia de infraestructura, para el desarrollo, sobre todo económico, de nuestra población. Os detallo las tres enmiendas que presentamos desde el Partido Socialista a estos presupuestos. Enmiendas que era una actuación para nuestro río, para el río Vinalopó, valorada en 2 millones de euros. También una enmienda que afectaba al paso del tren del AVE por nuestra población. Y la tercera, y puede ser que incluso más importante, que sería el plan de reindustrialización, que es necesario y que desde el PSOE es una de nuestras propuestas, que es precisamente este modelo de explotación urbanística, este modelo del pelotazo urbanístico que ha sido el que nos ha llevado a esta crisis, desterrar ese modelo económico agotado y apostar realmente por un plan de reindustrialización, apostar por la industria como uno de los pilares fundamentales de nuestra economía. Y ahora le paso la palabra al compañero que nos acompaña hoy, al diputado nacional, Eric Campos, que nos explicará más en profundidad tanto estas enmiendas como lo que aconteció en el Senado el pasado día. Decir que estamos ante la constatación, como decíamos cuando tuvimos conocimiento de estos presupuestos generales del Estado, de una nueva discriminación para la Comunitat Valenciana, para la comarca del Alto y Medio Vinalopó y, en este caso, para Novelda. Estamos ante una doble discriminación porque, si vemos la inversión media por habitante que contemplaban estos presupuestos, vemos claramente como la inversión media por habitante, precisamente de las más bajas, por no decir la más baja, es precisamente la inversión media por habitante de la Comunidad Valenciana. Por tanto, no es un problema de que estemos en situación de crisis y hayan recortes en inversiones productivas, que las hay, sino que además, en nuestro caso, el hecho más grave es que la inversión media por habitante se desploma. Se desploma de tal manera que, si tenemos una inversión media por habitante de 238 euros, en el caso de la Comunitat Valenciana vamos a 151 euros por habitante. Si miramos el total de inversión, pues comprobamos también cómo se ve claramente la diferencia frente al denostado y criticado Zapatero frente a aquellos que iban a salvar
las inversiones en esta provincia y en esta comunidad, y en Novelda, que es prácticamente residual. Y en otro gráfico vemos claramente también cómo se ven esta bajada continua de inversiones. Y decía doble discriminación porque luego, cuando vamos a los datos en septiembre de ejecución presupuestaria de los recortes que ya venían en inversiones productivas del año pasado, vemos cómo no se alcanza ni el 20% de lo licitado de lo presupuestado. Por tanto, se presupuesta menos, no se presupuesta la inversión media por habitante que correspondía y encima después no se ejecuta ese presupuesto. Y decir y recordar que para esta comarca había 0 euros en inversión. Ese es el peso que tienen los dirigentes del Partido Popular en Novelda y en esta comarca y en esta provincia y en esta comunidad, que hacen que para esta comarca la inversión sea 0. ¿Nosotros qué hemos hecho? Hacer enmiendas para corregir este error y esta discriminación de Novelda, de la comarca, de la provincia y de la comunidad. Decir claramente que el Partido Popular va a acabar la legislatura sin haber empezado ninguna obra nueva de envergadura para la provincia de Alicante. Y va a acabar la legislatura sin hacerlo, porque este es el último presupuesto de la legislatura. Decir que nosotros lo que reclamábamos, por tanto, era tener una mayor inversión. ¿Y qué pedimos en esas enmiendas? Pues en inversiones directas en la comarca estábamos hablando de enmiendas por más de 22,6 millones de euros, entre las que están las que ha comentado Fran, y otras, como puede ser la integración ferroviaria a su paso por Villena, que estaba en 1,6 millones de euros, la modernización del tren, que él ha comentado, Alicante-Villena y su puesta en marcha, el tren del Vinalopó, con una enmienda de 2 millones de euros, el acceso directo a la estación de alta velocidad de Villena por 1 millón de euros, el tramo que falta de la autovía para conectar esta comarca con Valencia por el interior, de la Font de la Figuera, con 6 millones de euros, el encauzamiento y regeneración del río Vinalopó, que ha comentado Fran, de 2 millones de euros. Y a estas enmiendas habría que añadir otras, como también comentaba Fran, que tienen una repercusión directa en la comarca. Estoy hablando de que se ponga en marcha la plataforma intermodal del corredor mediterráneo, muy importante para Novelda, porque abarataría los costes, por ejemplo, de transporte del mármol, muchísimo más barato, mejor, más eficiente, y por tanto esa plataforma intermodal tiene una repercusión directa también en Novelda. Estamos hablando de una enmienda de 15 millones de euros, o las conexiones a los puertos de este corredor mediterráneo, que también permitiría que esas mercancías, como digo, pudieran llegar en tren a los diferentes puertos desde los cuales se exporta. Y otra enmienda, y por eso la destacaba Fran, es que hemos pedido al Gobierno de España que con la Generalitat pongan en marcha un plan industrial y de competitividad. Lo necesitamos que se apoye a esa reindustrialización y necesitamos que los institutos tecnológicos que tenemos, y muy buenos en esta comarca además, tengan ese apoyo financiero para producir esa diferencia que no debe fundamentarse en que los trabajadores de Novelda ganen cada vez menos dinero, sino que las empresas en las que trabajan los trabajadores de Novelda tengan un valor añadido en función de que su producto es un producto competitivo, porque es de mayor calidad y tiene detrás una investigación, un desarrollo que hace que, como digo, no se fundamente la cosa en que cada vez no es que haya suficiente empleo, que no lo hay, para todos los que han ido al paro, sino que además los que tienen un trabajo en Novelda cada vez es más precario. ¿Por qué? Porque el modelo del PP se fundamenta simplemente en que las empresas de Novelda sean competitivas a base de tener mano de obra barata. Y ese no es nuestro modelo. Por eso, ese plan industrial de 90 millones de euros, de los cuales 30 millones serían para el 2015, 30 para el 2016 y 30 para el 2017. Esa es una apuesta decidida por cambiar el modelo productivo. Y os decía, y decirles a los ciudadanos de Novelda y de la comarca, que no solamente es que no haya inversiones productivas, es que los presupuestos generales del Estado ratifican la política de austericidio, la política de recortar por recortar. Estos presupuestos ratifican el copago sanitario que tienen
los ciudadanos de Novelda, el copago de los dependientes que tienen los ciudadanos de esta ciudad y de esta comarca. Ratifica también los recortes en las becas, ratifica los recortes a base de subir las tasas de aquellos que deberían poder estudiar en la universidad, ratifica la falta de inversión, por ejemplo, en la formación profesional para que haya una recolocación, una formación para todos aquellos que estaban en el sector de la construcción y afines pudieran tener cabida en otros sectores productivos o que en el mismo sector de la construcción se avanzara en esa definición. Por tanto, ratifican toda la política de recortes. En la política económica y política de empleo, lo que han hecho es coger el superávit o el dinero que ha dejado que el Banco Central Europeo, que no Rajoy, el Banco Central Europeo haya bajado los tipos de interés y haya dejado un margen de miles de millones de euros para poder hacer políticas como la que decíamos antes, de apoyo a sectores productivos, a industria, sector agroalimentario, etcétera. ¿Qué han hecho? Bajar los impuestos de las grandes empresas, cuando lo que habría que haber hecho es retomar las políticas activas de empleo, que este presupuesto ratifica un recorte del 50% con respecto a la herencia, es así, la herencia de Zapatero, que eran 300 millones de euros para la comunidad en políticas activas de empleo, que el PP ha dejado en 144 y que ratifica estos presupuestos. A eso también ha presentado enmiendas los socialistas, decirles a los ciudadanos de Novelda y a los ciudadanos de la comarca que creemos que hay una alternativa a este modelo, que no es cierto cuando el PP afirma que no hay otra posibilidad que hacer esto. Es falso, porque Europa lo que te exige es una estabilidad presupuestaria, pero no te dice en qué lo tienes que gastar ni cómo tienes que hacer también la política de ingresos. Nosotros hemos presentado una alternativa para reconducir esa elevada carga fiscal que se ha hecho por igual a todos los ciudadanos, por ejemplo, con el IVA, y que haya mayor presión fiscal en las grandes fortunas, en las SICAP y también un mayor control fiscal. Por tanto, mejor política fiscal. Segundo, planteamos enmiendas que supondrían dar a la Generalitat 400 millones de euros para sus políticas como son dependencia, sanidad, educación, políticas activas de empleo, política industrial, política agroalimentaria, política de apoyo al desarrollo rural, y lo demostramos todo con enmiendas. Como digo, es posible un modelo alternativo. El Partido Socialista no cree ni en el populismo de la derecha que nos quiere llevar a decir que vale cualquier cosa con tal de tener un trabajo, ni estamos en el populismo de la extrema izquierda, donde no concretan ni dicen exactamente lo que van a hacer. Cuando lo dicen, lo contradicen al rato y después uno no sabe aquello cómo puede acabar. El Partido Socialista plantea un modelo alternativo socialdemócrata, de izquierdas, donde demuestra que se puede cambiar la política de ingresos, se puede cambiar la política de gastos, mantener el cumplimiento de los compromisos de pago de la deuda, pero al mismo tiempo, como decimos, tener un apoyo claro a que nadie quede fuera del sistema educativo, y eso herencia de Zapatero, eso lo hizo Zapatero, aumentó las becas y las ayudas en su último presupuesto, y también demostrar que esa flexibilidad laboral que se puede pactar, como hubo un pacto con los sindicatos, un pacto de renta, también herencia de Zapatero que se le ha saltado, pues se puede pactar, ese pacto de renta se puede hacer, al tiempo que tú compensas al trabajador de Novelda que tiene y acepta determinada flexibilidad, a cambio de que sabe que cuando se pone enfermo le atienden con lo que haga falta, que cuando tiene un dependiente tiene una ayuda, que cuando tiene un hijo que tiene que ir a la universidad puede ir. Por tanto, lo que no puede ser es que tengamos menos renta, no hay más trabajo, pero al mismo tiempo tienen la gente que asumir que tengan menos servicios públicos y en muchos casos copago. Por tanto, esa es nuestra alternativa, una alternativa que hemos trabajado con Fran, que hemos trabajado con la agrupación, que hemos trabajado estas enmiendas, incluida la del tren del Vinalopó, que debe servir para conectar toda esta comarca, la del río Vinalopó, que debe seguir manteniendo esa inversión,
y la de la política industrial, que también fue una petición de la agrupación, y vamos a seguir trabajando. Frente a esto, y acabo ya, está la nada. El ejemplo es la alcaldesa de Novelda, ¿no? Es el ejemplo de en qué situación se encuentra el Partido Popular. Y aquí no ha habido bipartidismo, ¿eh? Aquí lo que ha habido es, en esta comunidad, monopartidismo, porque ha habido un partido 20 años con participación de esta ahora alcaldesa, que, por cierto, alguna cosa tiene por ahí pendiente por su paso por responsabilidades autonómicas, pero la desgracia que tenemos es que esto no es así porque sí, sino porque hay unos representantes del Partido Popular que, a diferencia del PSOE, que me llama, me pide enmiendas, se reúne con FEDE, hacemos una proposición no de ley para apoyar al mármol, defendemos la denominación de origen de los vinos. Aquí nadie dice nada en el PP, están a lo suyo, a sus juicios. Y esto no puede ser. Y esto hay que acabarlo, y ahí está la alternativa que representa Fran, que desde la Ejecutiva Provincial, como Vicesecretario General Provincial, quiero recordar y recalcar, como ya hizo el Secretario General de la provincia, la Secretaria de Organización, que apoyamos y que vamos a trabajar plenamente para producir lo que quieren los ciudadanos, que es un cambio real. Eso sí, un cambio real solvente. Y eso es lo que representa FAN y lo que presenta el PSOE, y hoy aquí hemos demostrado que hay una alternativa a esa política económica. Y ya sin más, pues las preguntas que deis. ¿Ha presentado las enmiendas que el Partido Socialista presenta en el presupuesto del Sí. Estado? ¿Cuál ha sido la respuesta que ha tenido el Partido Popular ante esta pregunta? Pues decir que efectivamente es lamentable que el Partido Popular pues haya votado en contra de todo, ¿no? Cuando el PSOE hace su trabajo y hace enmiendas, y presentamos enmiendas que suponen equiparar la inversión media en el conjunto de España, hacemos 470 millones de euros en enmiendas, alguien puede decir, esto es fácil de hacer. La prueba de que no es fácil de hacer es que el PP no hace ninguna. Es decir, cuando el PSOE hace una enmienda que pide el tren del Vinalopó, tiene que justificar un ingreso, ¿eh? Y el problema es que los dirigentes del PP no hacen nada. Por ejemplo, el otro día, pues eso, cuando hacemos iniciativas, no son capaces de apretar al Gobierno, a su Gobierno, para poder apoyar determinados sectores productivos, por ejemplo, en esta ciudad o en esta comarca. No se pelean. No hay, yo con el Gobierno socialista, mira que invertía mucho, que hacía mucho por esta comarca, pues a veces teníamos que apretar y teníamos que negociar con ellos, y cuando había un informe del Gobierno en contra de algo que pedíamos los diputados alicantinos del PSOE, pues nos sentábamos con los ministros, con las ministras, con los directores generales a ver las cosas. Yo estaba aquí con gente representante del mármol, yo he estado sentado con el director general de Industria, porque querían cosas y me lo pidió la agrupación de Novelda y ahí estuvimos reunidos. Esto no hacen ninguna reunión de nada, ni gestionan nada. La alcaldesa está a sus líos judiciales, no hace nada. Ciscar, que no le firma a Fabra el aval para ser candidato. Fabra, que nadie le firma el aval y Madrid no sabe si es candidato. Pues eso hace que los ciudadanos de Novelda, en lugar de poder salir antes de la crisis, porque hay una política económica de apoyo a sectores productivos y el joven que no puede trabajar tiene una formación o bien continuada o bien para recolocarse, pues eso no existe, ¿no? Y no es una cuestión de herencias, es una cuestión de que el PP lleva 3 años gobernando, este es su cuarto presupuesto y lo que hace es constatar eso. Y los dirigentes del PP cogen y votan en contra. No hacen ningún movimiento para apoyar ninguna iniciativa, ninguno. Pues ahí está su trabajo y su dedicación.